al grano. Este primer Mastermind es la tercera tanda de Mastermind y con nuestra compañera y presidenta del Comité Científico del Congreso del Linfedema, Ceci Eras. ¿Qué tal, Ceci? Hola, ¿qué tal? Muy bueno, bien. Os la presento, aunque poca presentación necesita, porque si sabes del linfedema seguro que la conoces. Grosso modo, es fisioterapeuta por la Universidad de Valladolid, hace ya muchos años, campus de Soria. Es fisioterapeuta actualmente del Hospital Clínico Universitario, el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Fue 23 años fisioterapeuta del Hospital Clínico, del que fue incluso supervisora. Varios años ha sido profesora asociada de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de Soria, dependiente de la Universidad de Valladolid. Formación incesante, continua y reiterada en temas relacionados con la fisioterapia vascular de drenaje linfático manual, ponente y profesora en innumerables ediciones de actividades formativas de colegios profesionales, universidades, congresos, jornadas, incluso con varios premios a mejores comunicaciones, pósteres, infografía. En concreto, además, la última a finales, ¿no?, del año pasado, mejor infografía por banderas rojas en el linfedema, diseño algorítmico de las decisiones en el tratamiento, presentada en las octavas jornadas científicas de enfermería del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Si es que gana premios de comunicación hasta en congresos de enfermería. Y profesional conocida y respetada, además. Y bueno, también la acompaña Carmen Rodríguez Jiménez Alfaro, que es presidenta de la Asociación de Afectados del Linfedema y Lipedema de Castilla y León. Con ello también queremos hacer énfasis que cuando hacemos un evento, aparte de lo profesional, no podemos olvidar que hay que centrar los objetivos y nuestros servicios a los pacientes, que es el centro, sin duda. Así que, Ceci, Carmen, hablemos del linfedema. Y si queréis, como es un formato más informal este Mastermind, podemos poner comentarios en el chat si queréis. Yo los voy introduciendo, si no estropean el hilo del relato. Y si alguien quiere también puede levantar la mano. Bueno, ha habido una pandemia de por medio, ya sabéis cómo funciona esto. Así que, adelante, Ceci, adelante, Carmen. Muy bien, pues muchas gracias, José. Bueno, yo creo que una de las cosas que estamos de acuerdo Carmen y yo es que también para nosotros hay que dar las gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León por organizar este congreso, ¿no? Para nosotros, bueno, pues para mí como fisioterapeuta a la que le gusta mucho el tratamiento del linfedema es una gozada poder hacer este congreso y poder darlo a conocer a todos los profesionales que quieran asistir, tanto de Castilla y León como del resto de España, ¿no? Y yo creo que para la asociación pues es una cosa también que es muy buena, ¿no? Porque al final una cosa que hablamos Carmen y yo, ¿no?, es que, bueno, para nosotros como fisioterapeutas el objetivo de este congreso es que cuando salgamos todos del fin de semana y el lunes nos encontremos con un paciente que tiene el linfedema, pues sepamos tratarlo un poquito mejor, ¿no? Sepamos hacerlo un poquito mejor y, bueno, pues tengamos pues una visión un poco más global y bueno, pues sobre todo aprendamos, ¿no?, a cómo se hace, cómo tratar un poco mejor al paciente con linfedema, ¿no? Carmen es la presidenta de la Asociación de Afectados de Linfedema y Lipedema de Castilla y León, porque el linfedema y el lipedema siempre ha sido una patología que se ha asociado mucho. Realmente hay que hacer un buen diagnóstico diferencial porque no es la misma enfermedad, ¿no? Pero sin embargo tradicionalmente siempre se ha asociado el linfedema con el lipedema y las asociaciones hasta ahora yo creo que funcionan así, ¿no, Carmen? Con lipedema y linfedema. Y a mí me gustaría preguntar a Carmen pues cuál es el objetivo cuál es el objetivo principal de la asociación, ¿no? ¿Qué es lo que la asociación como tal pretende para sus pacientes, ¿no? Es lo que vamos a empezar por ahí. Muy bien, bueno, buenas tardes ante todo y muchísimas gracias de verdad por contar, bueno, en este caso con la asociación y sobre todo una cosa, Cecilia, tengo que daros las gracias de verdad porque mira, no sabes lo que es en esta patología que escuchas durante tanto tiempo, es un peregrinaje tan duro y siempre escuchas, es que no les gusta a los profesionales y ver este entusiasmo, esta dedicación, el que hayáis tenido la idea de organizarlo, de verdad que os doy las gracias más sinceras porque la verdad no sabéis cómo reconforta, ¿eh? Y ahora respondiendo a lo que me decías, pues bueno, pues esta asociación lo que queremos es, hablabas, ¿no?, del linfedema y lipedema, porque es verdad, el origen de las patologías es diferente, pero el tratamiento es muy similar. Entonces, bueno, pues nos unimos para reforzar, ¿no?, en las cosas que vamos consiguiendo y mejorar en los tratamientos que al final es lo que queremos. Entonces, los objetivos, bueno, es una asociación formada por pacientes y familiares, tanto de linfedema como lipedema, y lo que queremos es, sobre todo, mira, apoyar
en todo lo que podemos a esos pacientes que llegan perdidos cuando llegan, o sea, reciben ese diagnóstico, porque se encuentran, si les han dicho tienes tal, tienes cual, pero no saben gran cosa sobre ello, ¿no? Se enfrentan a un mundo que dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Porque está la falta de información desde los profesionales. Entonces, claro, si los profesionales no dan, no facilitan todos esos datos a los pacientes, pues imagínate cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, lo que queremos es ser un punto primero de apoyo y de ayuda para esos momentos iniciales que son muy duros, Sí. y luego lo que queremos es ir abriendo caminos, avanzando, mejorando en todas esas carencias que hay, porque claro, un inconveniente muy grande que tienen bueno, las dos patologías es que al ser poco conocidas no, se sabe muy poco, pero además es que los tratamientos son multidisciplinares, es decir, intervienen muchos especialistas. Entonces, claro, según está ahora la sanidad, por lo menos aquí en Castilla y León, se hace más complicado. Sí, claro, es verdad. Mira, una cosa que tenemos que hacer es cuando empezamos el congreso, ¿no? La primera parte del congreso de lo que vamos a hablar es de esto, ¿no? Vamos a decir qué es el linfedema, cómo ha evolucionado la linfología, y lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico diferencial, ¿no? Eso es muy importante, saber diagnosticar un linfedema. Y una de las ponencias que va a haber es precisamente de esto, ¿no? El diagnóstico diferencial con el lipedema. Ahora mismo el lipedema es una patología que está, bueno, no sé muy bien cómo decirlo, pero un poco de moda, ¿no? Sí, un poco, sí. Ahora es como que de alguna forma también incluso ha tapado un poco el linfedema, ¿no? Y nosotros cuando pensamos en preparar el congreso, decidimos que nosotros queríamos hacer un congreso de linfedema, ¿no? No por nada, ¿no? Pero porque tenemos un poco esa sensación de que el lipedema está tapando un poco el linfedema, y es verdad que hay una parte en el tratamiento conservador del lipedema que se asemeja al linfedema, pero tenemos que diferenciar muy bien esta patología, ¿no? No tiene nada que ver. Es más, un paciente con lipedema no tiene por qué tener una afectación linfática, ¿no? Claro. El lipedema es un problema de la grasa. Son pacientes que sus adipocitos son más grandes, ¿no? O tienen más adipocitos de los que deberían de tener. No es un crecimiento anormal, es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Es una enfermedad genética también. Pero sí que es verdad que en el tratamiento conservador de un lipedema, sobre todo lipedemas que están en los estadios iniciales, tratamientos como hacemos con el linfedema, es decir, el drenaje linfático manual, la presoterapia que mejora la circulación venosa, el vendaje o la media de compresión, es verdad que mejora el lipedema. Pero sí que es cierto que tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial, que es pues una de las cosas que primero hacemos en la primera parte del congreso, ¿no? Que es hacer ese diagnóstico diferencial. Por supuesto, muy importante, desde luego. Lo que pasa que sí, también de cara a nosotros, a la asociación, que lo que queremos es mejorar, sobre todo es muy importante el tratamiento desde la sanidad privada, la sanidad pública. La sanidad pública, que está muy dejado de la mano de Dios, por eso que os comentaba antes, es la falta de información entre los profesionales. Entonces, claro, ahí nos tenemos que unir porque lo que queremos es eso, mejorar. Totalmente de acuerdo, claro, sí, porque además el lipedema es verdad, bueno, podemos organizar otro congreso del lipedema también, ¿no? Bueno, pues sería una buena idea, pero bueno, que tenemos que hacer esa diferenciación, y es verdad que el lipedema desde la seguridad social, yo también lo creo, y lo creo de verdad, que es una patología que está abandonada, ¿no? Totalmente, claro. Es que a día de hoy parece mentira que en el siglo XXI sea una patología que no está tratada, o sea, no está incluida en la cartera de la sanidad pública. Entonces, claro, ese es un punto importantísimo, ¿no? Desde que queremos también pues arrancar, ¿no? Intentar conseguir, claro. Y que desde luego desde la asociación es una cosa que tenéis que hacer, ¿no? Por supuesto, exactamente, porque nosotros queremos, o sea, tenemos como, bueno, iba a decir varias vías, ¿no? O varias orientaciones que damos a la actividad que hacemos en la asociación, y es, por un lado, por supuesto, la información y la mejora en los tratamientos como tal, pero luego también avanzar en la investigación, y sobre todo que nuestra idea sería llegar a conseguir una unidad de linfedema y lipedema, porque ahí nos resolvería gran parte de la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, son varios frentes que tenemos abiertos, y entonces, bueno, pues unas veces avanzamos más en uno, otros en otro, pero bueno, al final lo que intentamos es que todo mejore, evidentemente. Sí. Cuando estábamos hablando antes, Carmen, pensaba que, digo, bueno, tengo que hacer a Carmen una pregunta, ¿no? Porque yo pensaba, si a mí me preguntan como fisioterapeuta qué es un linfedema, ¿vale?
pues yo diría, bueno, pues un linfedema, así como de forma muy sencilla, si yo lo tuviera que definir, yo diría, pues un linfedema es un edema cuya característica más importante es que es un edema rico en proteínas en el tejido intersticial y que la causa es bien que el sistema linfático, la persona ha nacido con un sistema linfático más lento o no tiene todos los vasos que debería de tener, ¿no? Tiene una plasia, displasia, hipoplasia del sistema linfático, o bien que por alguna razón, en la mayor parte de los casos que nosotros tratamos y que vemos, es una razón oncológica, ¿no? Por un tratamiento oncológico, pero también existe traumatismos, o en el mundo, por ejemplo, la filariasis es la causa más importante del linfedema, ¿no? Sería también, o sea, o bien nacemos con menos vasos linfáticos o por la razón que sea se nos han extirpado. Para mí eso sería un linfedema, pero si yo le pregunto a un paciente con linfedema qué es, y tú que eres una persona que tiene linfedema, si yo te pregunto qué es un linfedema para ti, tú, ¿qué me dirías? Que es pues un yo linfedema, seguramente Carmen? no lo explicaría también como lo explicas tú. Bueno, pero sí... pero a mí lo que me interesa saber es qué siente un paciente con linfedema, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que siente un paciente? Pues mira, primero te dicen que tienes linfedema, te enteras de que es una enfermedad crónica y eso ya pues supone, bueno, pues algo que te produce, bueno, pues primero te sorprende, ¿no? Y después pues dirías, claro, pues ¿qué notamos? Pues una inflamación en una extremidad o inferior o superior y que no tiene por qué ser bilateral, puede ser solamente una de las extremidades, ¿no? Eso yo más o menos para mí es resumido así y sobre todo por lo que dices tú, la mayoría es por que se han extirpado ganglios por la causa que sea. Y entonces, pues claro, pues ahí te lo dicen, te sueltan ese jarro de agua fría y luego dices, ves ahí que la extremidad que tienes que está inflamada, tienes que intentar reducirlo todo lo posible, pero no sabes ni cómo hacer, ni qué hacer, ni por dónde empezar, ni dónde ir y solamente te dicen, espérate que ya te llamarán para darte los drenajes. Pasa el tiempo, nadie te llama, tu problema sigue aumentando porque, claro, no sabes qué hacer porque, bueno, y una cosa, tampoco sabes qué no tienes que hacer, Cecilia, que una vez que hablábamos tú y yo. Es verdad. Es que no sé qué es más importante, si el que te digan tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto. Claro. Entonces ahí es donde nos encontramos, ¿no? Claro, eso es una cosa muy importante que yo creo que es fundamental, porque claro, cuando nosotros estudiamos el tratamiento del linfedema, pues sabemos que hay que hacer drenaje linfático manual, podemos utilizar o no la presoterapia según el caso, puede estar indicado, puede que sí, puede que no. Sabemos que existen una serie de vendajes que tienen que acompañar al drenaje obligatoriamente, ¿no? Siempre, bueno, pues con una serie también de banderas rojas que puede haber también en la colocación del vendaje. Y además, pues hay unas normas y recomendaciones y hacer el ejercicio es su ayuda, ¿no? Pero una cosa que nos tenemos que plantear y que es muy importante para nosotros es exactamente esto que hemos dicho, las banderas rojas. ¿Qué es lo que no tiene que hacer un paciente con linfedema? Y aunque nos parezca una tontería esto, si nosotros a un paciente, una cosa que yo creo que fallamos mucho como profesionales, no solamente los fisioterapeutas, también los médicos, los cirujanos, ¿no? Sobre todo los cirujanos que van a hacer una intervención a un paciente, que van a hacer una linfadenectomía, ¿no? Es muy importante, está claro que en ese momento lo más importante es el proceso oncológico que está pasando el paciente, yo no tengo ninguna duda, pero sin embargo, en algún momento, en alguna revisión, ¿no? Cuando ese paciente va a revisión, yo creo que es muy importante contarle que puede pasar un linfedema. Y yo creo que ahí es una cosa que no se hace, ¿no? Porque nosotros cuando tratamos a los pacientes y vienen, claro, los pacientes, una de las cosas que más nos dicen es: a mí nadie me había dicho que esto podía pasar, ¿no? Entonces, tal vez ese es un planteamiento que tengamos que hacer no solamente a nivel de fisioterapia, sino también a nivel de los médicos, ¿no? Que es algo que, sin asustar al paciente, o sea, es una posibilidad, ¿no? Es un efecto secundario del tratamiento, de los tratamientos oncológicos, es un efecto que puede pasar, puede que no, pero no está de más que le digamos al paciente: si en algún momento tu extremidad se inflama, no te preocupes, porque muchas veces el paciente, cuando le pasa esto, cree que tiene una recidiva del cáncer. Entonces, y no tiene ni idea de lo que es el linfedema y nunca jamás ha oído hablar de lo que es el linfedema.
por un lado está esto, ¿no? La prevención en ese aspecto. Y por otro lado, cuando los pacientes vienen a nosotros ya a tratamiento, sí que es verdad que yo creo que es muy importante las normas y recomendaciones que nosotros decimos, que incluso a nosotros a veces nos parecen una tontería, es que no lo son, ¿no? Porque cosas tan sencillas, cuando al paciente le decimos es muy importante que no te saquen sangre de ese brazo, ¿no? Primero nos lo tenemos que creer, ¿no? ¿Por qué le decimos esto al paciente? No es porque no se pinche, que es que eso da igual, ¿no? Pero si nosotros hacemos una vía de entrada una vía de entrada en la piel, en el miembro afectado, lo que ocurre es que vamos a dejar paso a bacterias que entran al interior. Uno de los grandes problemas, y esta es una charla que se va a dar también en el Congreso, son las infecciones. Claro. Las infecciones son muy frecuentes en el linfedema. Cualquier vía de entrada que el paciente pueda tener por la causa que sea, porque le pincha un mosquito, porque limpiando pescado se pincha con una espina de un pescado, porque abrimos para hacer una analítica, ponemos una vía, cualquier vía de entrada que nosotros hagamos en ese miembro puede ser causa de infección, ¿no? Entonces, no está de más que nosotros cuando leemos esas recomendaciones realmente seamos capaces de ir una por una y decir, es que esto es muy importante, ¿no? O sea, esto que te estoy diciendo no es el hidratar la piel de un linfedema, pues no es ninguna tontería porque es por la misma causa. Si la piel está bien, tendrá una barrera un poquito más resistente, no se agrietará y no haremos esa vía de entrada. Entonces, al final, esto es muy importante, yo creo que es verdad. Y yo creo que muchas veces una cosa tan sencilla como esta, yo creo que no os la decimos. No, o sea, y no vosotros los fisios, que en realidad sois casi, por desgracia, tardamos muchísimo en llegar a vuestras manos, que eso es tiene que cambiar y ahí estamos trabajando mucho desde la asociación porque, claro, esos drenajes del principio son fundamentales. Y lo que sí es, por ejemplo, aparte de todo esto que cuentas, pero, por ejemplo, el día a día, el que nos digan qué tipo de ejercicio podemos hacer, que, por ejemplo, los deportes de impacto no son buenos o qué es lo que más favorece, si son los brazos o son las piernas. Entonces, por ejemplo, yo, en mi caso, fíjate, iba al spa porque en el circuito donde te dan esos chorros, ¿no? Yo pensaba que esos chorros me ayudaban y resulta que, claro, lo estaba haciendo. Claro, el calor no es recomendable. Entonces, claro, a mí nadie me lo dijo, a mí nadie, después de la operación, yo nunca oí hablar del linfedema, no sabía ni lo que era, ni que existía ese riesgo, ni nada. Entonces, efectivamente, es ese proceso, no ese camino que hemos dicho antes, ¿no? Cuando te lo diagnostican, que te pilla de sorpresa porque nadie te ha avisado y nadie te lo ha dicho. Entonces claro, ahí queda tanto por hacer y yo recuerdo, mira, la primera sesión que tuve con un fisio, bueno, pobrecita, bueno, en este caso fue en Arturo Iríes, bueno, yo digo, la pobre la machaqueta a preguntas, le preguntaba de todo y es que, claro, fue como mi tabla de salvación, es que yo decía, digo, Dios mío, por fin alguien que me puede hablar y que me dice y que me responde a las preguntas y a las dudas que yo tengo. Entonces, fíjate qué importantes sois, ¿no? Y el encontrarnos con profesionales que nos dais, pues esa confianza, esa fuerza que necesitamos en esos momentos, ¿no? Y que resolvéis nuestras dudas. Entonces, de verdad que sí que nosotros es muy importante, nos hemos marcado o estamos intentando mejorar esa llegada a vosotros, ¿no? Porque no puede ser esa lista de espera tan grande que hay y entonces en el camino, pues eso, perdemos, además, siempre se dice, ¿no? En general, en todas las enfermedades y en el linfedema igual, que cuanto antes más precoz sea el diagnóstico, mucho mejor y cuanto antes se ponga ese tratamiento, pues infinitamente mejor, ¿no? Sí. Está claro que, bueno, yo estoy convencida que en la sanidad hay excelentes profesionales, ¿no? De los fisioterapeutas no me cabe ninguna duda. Y es verdad que esto que estamos hablando, que al final es lo más sencillo, ¿no? El tener un rato para... O sea, tenemos que pensar siempre, cuando viene un paciente, merece la pena dedicar un rato a resolver preguntas al paciente y, sobre todo, decir esto que estábamos hablando, cómo prevenimos, qué tenemos que hacer, qué ejercicios podemos hacer. Otra de las charlas del Congreso, por ejemplo, es el ejercicio terapéutico en el linfedema, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que a un paciente le conviene hacer con linfedema y qué no le conviene hacer, ¿no? Y merece la pena y realmente la prevención es... sin ninguna duda, yo creo que en el linfedema es muy importante, en cualquier patología sin ninguna duda también, ¿no? Pero en el linfedema es muy importante que paremos un momento esa primera vez que viene el paciente y seamos capaces de resolverle todas estas dudas que tú me estás diciendo, que tú le hiciste la primera vez que fuiste a tratamiento con un fisio
que empezaste a hacerle muchas preguntas, porque es verdad que yo creo que es la vía para que luego el cómo evoluciona ese linfedema vaya mejor, ¿no? Que realmente, porque no, esto es como todo, no nos tenemos que quedar en que el tratamiento de un linfedema es, llego, el fisio me da el drenaje, el fisio me pone la presoterapia, el fisio me venda y luego yo ya termino las sesiones y ya me olvido del linfedema. Esto no es así, ¿no? Claro. O sea, eso es un tratamiento, pero luego esto es un mantenimiento, ¿no? Y para eso tenemos que hablar con el paciente y tenemos que explicarle muchas cosas y desde luego el paciente nos tiene que preguntar a nosotros. Pero fíjate que yo siempre digo que para mí, o sea, yo lo que más sé y de lo que más he aprendido es escuchando al paciente. Y siempre lo digo porque cuando yo empecé a tratar el linfedema, yo siempre una de las preguntas que hacía es ¿cuándo te apareció el linfedema y por qué tú crees que te apareció el linfedema, ¿no? Y ahí me sorprendía mucho porque, claro, la gente te decía, esto que hablábamos de las espinas del pescado, ¿no? Sí. Pues es que yo, fíjate, me pinché con una espina del pescado, se me infectó y me apareció el linfedema. Oh. Otra paciente me dijo una vez, pues me fui a esquiar a la nieve, me metí en la sauna y se me inflamó el brazo, me pegué un susto tremendo, causa del linfedema. Me hice un esguince y a raíz de ahí ya el linfedema se instauró y aquí lo tengo, ¿no? O me quité un padrastro, tiré de él y me apareció el linfedema, ¿no? Cuando tú escuchas al paciente, yo creo que eso es una cosa que desde luego la hacemos los fisioterapeutas y la sabemos hacer muy bien, aprendemos mucho, ¿no? De vosotros, aprendemos un poco de todas las cosas que vosotros nos contáis. Claro. Eso sí que es verdad. De eso se trata un poco, y nosotros de vosotros por esta experiencia profesional. Y luego una cosa, mira, aprovechando ya este congreso, que supongo que lo trataréis, pero sí como paciente yo quería deciros algo. Y sí. Es que, por ejemplo, cuando sales de la consulta del vascular, te dicen que te dan el volante, el papelito para que te llame el rehabilitador para esas sesiones, que ese es un momento que se hace eterno, sí. Porque claro, sabemos, ¿no?, esas listas de espera tan grandes que hay. Pero, por ejemplo, a mí me dijeron, bueno, pues si no, busca una clínica donde te den drenajes. ¿Qué ocurre? Que yo, claro, o sea, imaginaos en ese momento, ¿no?, que te dices, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde tiro? Y claro, ¿cuántas clínicas hay? 800.000. Sí. Pero claro, no sirve cualquiera. O sea, es que eso es tan importante que sepamos de alguna manera dónde podemos ir, porque claro, las clínicas estéticas nos sirven. Sí. Además, no son los que nos sirvan, es que encima pueden ser perjudiciales. Entonces, sí. Claro, eso sí que también es un campo que yo sí que me gustaría que de alguna manera, no sé cómo, pero también, bueno, sí que sé cómo. ¿Sabes lo que estamos haciendo en la asociación? Que de hecho también contactamos con vosotros, con el Colegio de Fisios de Castilla y León, porque lo que queremos precisamente es, como hay tantas cosas que podemos hacer cada uno a nivel de paciente, lo que dices tú, que no solo es que vayas el drenaje, te venden y punto. No, es que el día a día lo tienes que marcar tú y tú tienes que convertir en rutina diaria todo eso que te beneficia. Sí. Porque la mayor interesada en que la enfermedad vaya mejor eres tú, eso sin ninguna duda, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes lo que estamos haciendo? Que por eso contactamos con vosotros. Lo que estamos haciendo es preparar un listado de los profesionales de los distintos campos que intervienen en el tratamiento del linfedema, sí. Para que cuando a alguien le ocurre, ¿no?, esos principios que son tan complicados, pues que por lo menos que contacten con nosotros y nosotros ahí tenemos ese listado de fisios, de ortopedias, también de nutricionistas, que también la nutrición aquí juega un papel muy importante. Entonces, porque por lo menos sabemos que ese listado sí. Que nosotros facilitamos tienen, son clínicas que pueden, oficios que saben de qué estamos hablando y que van a dar el tratamiento correcto, porque es que si no claro. Sería peor. Esto es lo que hablábamos un poco antes con José Luis, ¿no? De, bueno, pues a través del colegio, la gente que esté especializada en linfedema, que sepa tratar esta patología y que quiera hacerlo, ¿no?, pues es una buena idea, ¿no? El que se ponga en contacto con el colegio y luego con vosotros, eso, ¿no? Es. Un listado donde la gente cuando os llame y pregunte qué profesionales pueden tratar esta patología, que el colegio sea capaz de decir, pues esta gente nos ha llamado, está interesada, quiere hacerlo, lo sabe hacer y eso es una buena ayuda para vosotros. Yo creo que sí que es una buena
una buena opción. Claro, Sí. nosotros lo enfocamos también pues un poco como somos pacientes, pues decimos, a ver, como paciente, yo, por ejemplo, lo pienso así, yo en aquel momento lo tengo grabado a fuego y además que por desgracia coincidimos, la mayoría de los asociados coincidimos en ese proceso, ¿no? Lo hemos vivido todos, ese desconocimiento, nadie te dice, pasa el tiempo y ahí te desesperas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues nos planteamos, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado encontrar en aquel momento? Pues eso es lo que estamos haciendo. Sí. Sí que es verdad que cuesta mucho, somos muy pocos, tenemos que, bueno, en este caso pocas, que somos todas chicas, los miembros de la Junta, tenemos que sacar, bueno, pues como nos pasa a todos, ¿no? Sacar horas del día donde no las hay y entonces, bueno, pues vamos avanzando, pero ahí Sí. está ese planteamiento que nosotros hacemos porque lo que os decía al principio, ¿no? Uno de los principales motivos que tenemos para actuar, ¿no? O seguir Como estando aquí en la asociación. asociación es esto, ayudar todo lo que podemos y bueno, y de alguna manera pues hacer más cómoda, mejor la vida, porque evidentemente cuanto más controlado tengamos el linfedema, mejor, porque claro, otra cosa que tiene en contra el linfedema y es que por mucho interés que pongas, por mucho empeño, siempre hay circunstancias que, o sea, quiero decir que un día lo tienes muy bien, notas una mejoría tremenda, Sí. pero eso no te asegura, no te puedes relajar, porque eso no quiere Sí. decir, a ver, es un catarro, me he curado y Bueno, se ha es ido. que ¿no? el linfedema es una enfermedad crónica. Claro, Y claro. es que eso no se nos puede olvidar. Bueno, en una parte del Congreso, hablando un poco ya de esto que vamos a hacer, vamos a hablar de la cirugía, ¿no? Claro, la cirugía, y ahora te pregunto a ti, porque tú tienes una cirugía, ¿no? Tú tienes, bueno, ahora nos lo cuentas tú un poco mejor, tú tienes una anastomosis linfovenosa, ¿no? Que te has hecho. Claro, la cirugía a veces podemos pensar que es la panacea, ¿no? Y que realmente nos va a quitar el linfedema, pero no es así, ¿no? Por desgracia no es así. Eso es. Yo creo que ahora mismo o sea, se ha avanzado mucho en estos últimos 15 años a nivel de la cirugía en el linfedema, se ha hecho más cirugía, se ha hecho de otra manera, con mejores aparatos, bueno, pero realmente a día de hoy yo creo que no podemos decir todavía que la cirugía resuelva 100% el linfedema. Por lo tanto, el linfedema sigue siendo una enfermedad crónica. A mi forma, vamos, según mi manera, sí, mi forma de verlo, ¿no? Y luego, aparte de la cirugía, sí que es cierto que esto es una cosa que yo siempre digo mucho, que no está indicada para todo el mundo. Claro. En los linfedemas primarios es muy complicado hacer una cirugía y creo que es un riesgo muy importante, pero bueno, esto los expertos lo hablarán mucho mejor que yo. Y en el linfedema secundario, pues también hay que saber cuándo se puede hacer, en qué paciente se puede hacer y de qué forma se puede hacer. Pero bueno, yo como estás tú aquí, pues si nos quieres contar un poco lo que te han hecho a ti y lo que tú, o sea, los resultados que tú has tenido, pues lo hablamos de esto y luego ya damos paso a que la gente pregunte. Fenomenal. Pues mira, sí, la cirugía se cruzó en mi camino porque además, fíjate, a través en el fisio, si es que los fisios sois fundamentales, o sea, es que ahí ya no solo por el tratamiento, sino porque como sabéis tanto y además, o sea, no solo a nivel técnico, ¿no? Sino también el contacto con la gente, pues conocéis casos diferentes y entonces, por lo menos yo hablo por mí, seguro, y por gente también así que lo comentamos igual, ¿no? Coincidimos. Sí. Entonces yo al principio, en los primeros drenajes, me transmitía el fisio que no eran, o sea, que la cirugía no servía, que no funcionaba, que los resultados no eran buenos. Esa fue la primera información. Y resulta que luego, en otra de las sesiones, ya pues no sé, pues un año o año y medio después, resulta que sale el tema totalmente de forma pues casual, el tema de las operaciones, y me dice, pues es que resulta que estoy escuchando que hay pacientes que dicen que sí, que funciona muy bien, y una cirugía plástica, y entonces yo empecé a preguntar, yo estoy muy preguntona, y entonces pues bueno, pues pregunté y tal, y me hablaron de la doctora Carmen Iglesias en La Paz. Sí. Y dije, bueno, pues por probar no pierdo nada. Y entonces, claro, es otro... hablábamos de que es un tratamiento multidisciplinar, entonces aquí, por ejemplo, en Castilla y León, el cirujano plástico no interviene en el tratamiento. Entonces, la referencia es Carmen Iglesias en La Paz. Bueno, pues no sé cómo, porque además a día de hoy me preguntan, oye Carmen, ¿tú cómo conseguiste ir a la doctora Iglesias? Pues bueno, y a mí me costó menos de un año y eso que estábamos en la pandemia, o sea, no es lo más duro de la pandemia, pero sí todavía con bastantes restricciones. Y entonces, pues nada, yo a mi médico de cabecera le dije, mira, me han hablado de que los cirujanos plásticos hacen operaciones para el linfedema, aquí no se hace, se hace en Madrid, y entonces, ¿me puedes dar por favor un volante para el cirujano plástico de aquí? Estuve con el doctor Núñez, le conté, digo, me han hablado tal, el doctor Núñez me hizo
directamente un volante de interconsulta para La Paz con la doctora Iglesias, total, que en 10 meses yo ya había estado con la doctora Iglesias y casi operada, o sea, en menos de un año todo esto. Pero quiero decir, para hacerte esa cirugía, sin ninguna duda, pasaste por una serie de pruebas que dijeron, esta paciente... Claro, yo las pruebas las llevaba hechas de aquí ya, vale, porque sí. ya con la cirujana, con Lourdes del Río, el cirujano plástico, esta cirujana vascular, perdón, la linfogamografía, porque esa prueba es determinante, cosa que hasta ese momento nadie me había hecho, o sea, otra deficiencia, ¿no? Yo, después de lo que he visto, creo que es que cuando vas a cirujano vascular con un diagnóstico de linfedema, lo primero es la linfogamografía, que ahí es donde ese mapa, ¿no? Que realmente muestra cómo está ese sistema linfático, ¿no? Entonces, yo fui con esa prueba ya hecha y entonces, claro, lo vio la doctora Iglesias, aún así me hicieron allí en La Paz otra prueba, eso es, y ya ella me determinó que sí, que se podía operar. Y entonces, bueno, pues la operación... Te lo decía porque eso es muy importante, porque si ahora nos escucha alguien que tiene linfedema, dice, pues yo también voy. No, pero claro, por supuesto que no. Para poder hacer eso, realmente la linfogamografía es muy importante, incluso otras pruebas un poco más complejas, ¿no? Que hacen algunos cirujanos, la fluoroscopía también es muy importante, ¿no? Y a veces hay que hacer un TAC y demás, ¿no? También para ver cómo están los vasos. Y bueno, y en tu caso hubo suerte y se pudo hacer. Pero claro, pero yo también digo que no te puedes quedar con el no sin intentarlo. Es decir, que tú, no, vamos, tener esa opción, ¿no? Exactamente, que es al final lo que hacemos. Claro, como aquí un cirujano plástico no te ve, no te puede valorar. Claro, entonces, claro. Que vas allí y que eso no quiere decir que te tengas que operar. Está claro que el conocimiento de las cosas hay que tenerlo, ¿no? Está bien. Y bueno, pues que sepamos que esa posibilidad existe, la cirugía ahora mismo estamos en ello. Escucharemos en el Congreso personas que yo creo que saben mucho de esto. Bueno, pues Jaume Masia, pues especialista desde hace mucho tiempo y nos contará cosas muy interesantes, ¿no? Pero que no se nos puede olvidar que siempre tiene que haber una buena indicación, que esto no vale para todos y que, por desgracia, es así, ¿no? Y esto. Así que nada, José, yo creo que si quieres, si la gente quiere preguntarnos o no sé si hay alguna pregunta. Vamos a interactuar un poquito. Yo os he oído muy atentamente, a pesar de que sabes que no es un tema precisamente en el que yo sea ni mucho menos un experto ni de lejos. Por eso yo creo que es una cosa en la que vengo un poco de cero y quiero meterme y la verdad es que me resulta muy interesante todo esto que se está contando. Lo único que habéis hablado de un congreso del lipedema, por favor, a ser posible otro año o en otra comunidad autónoma, ¿vale? Yo creo que en una cosa que me resulta curiosa, porque a mí lo que me gusta es una apasionada de innovación y sí que una cosa que reitero y que veo mucho en la relación del paciente con el sistema sanitario es un asunto que realmente yo, como apasionado en innovación, creo que es el error de la sanidad, no centrar los procesos en los pacientes, ¿vale? Quizá a lo mejor porque seguimos heredando esa frustración del sistema sanitario de estamos los sanitarios que somos los que tenemos que sentar doctrina y tenemos que decir a los pacientes lo que tienen que hacer y tal, y no nos damos cuenta que realmente la tendencia en innovación es al revés, es ver cuál es el recorrido del paciente, ¿no? ¿Qué le estamos haciendo al paciente en todo este tiempo y cómo interactuar con el paciente para que tenga una relación pues, más satisfactoria, porque de ello depende mucho la adherencia terapéutica. Y yo creo que se evidencia en esto que ha dicho también, se evidencia alguno de esos problemas que a la gente no se le informa, la gente no sabe, y al final, lo que decía Carmen, ¿no? que esa falta de prevención, al final luego surgen nuevos problemas de salud que al final crean un problema en el sistema sanitario. Habláis también de una unidad del linfedema. Yo os digo que sí, algo se está moviendo por ahí, pero bueno, como todo lo que tiene un gran peso la fisioterapia, pues se retrasará muchísimo, como suele ser habitual. Mientras que se oiga hablar, pues ya se oye hablar. Bueno, es buena señal que se hable de momento, bueno, ya veremos luego si luego se materializa. Esperemos que el Congreso también sea un impulso para este tipo de unidades, ¿no? Sobre el tema del Congreso, y a Ceci como experta con todo el bagaje que tiene, lo que sí me gustaría saber es en todos estos años que yo conozco que Ceci lleva con estos temas, ¿qué ha cambiado en el tratamiento del linfedema? ¿Qué avances? ¿Qué evidencia científica ha cambiado el abordaje? ¿Ha habido alguna técnica de diagnóstico que ha cambiado el diagnóstico del pronóstico de alguna manera radical? ¿Ha habido alguna innovación en la aparatología, en electroterapia, en presoterapia? Ceci, ¿ha habido algo que hayas dicho, ¡buah, esto ha cambiado? Sí, sin ninguna duda lo que ha avanzado es la cirugía. Eso es la mayor evolución que ha habido en el linfedema, es la cirugía. Tratamiento conservador, bueno,
por ejemplo, uno de los ponentes nos va a hablar de nuevas vías encontradas, ¿no? La gente que estudia, sobre todo, bueno, pues a nivel la escuela del EDUC, ellos hacen mucha investigación, entonces ellos han descubierto nuevas vías y esas vías nos las van a contar, ¿no? Si nosotros sabemos que existen nuevas vías, esas nuevas vías las tenemos que tratar. Si nosotros antes tratábamos las inguinoaxilares y ahora se ha visto que hay un ganglio interglúteo, pues a lo mejor también tenemos que derivar para allá, ¿no? Eso es una cosa que también se ha conocido nuevo ahora, pero a nivel del tratamiento, lo que más ha avanzado sin ninguna duda es la cirugía. En la cirugía, Jaume Macià, que va a venirnos a dar la ponencia de la cirugía, yo creo que el título que él ha puesto es, no sé si lo tengo por aquí, pero creo que ha dicho lo tengo yo, si quieres, 18 años en continuo avance, ¿no? Que es 18 años de continuo avance, cirugía eso y es. linfedema, Bueno, sí. yo que le sigo desde hace 18 años, pues es una gozada ver cómo los criterios de cuándo se hace una cirugía de linfedema están infinitamente más definidos, ¿no? De hecho, uno de esos criterios es que si un paciente no mejora con el tratamiento conservador, muchos cirujanos no van a hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Eso es una cuestión muy importante, ¿no? Y luego, sin ninguna duda también, los cirujanos te mandan tratamiento fisioterápico después de una cirugía. Eso también es súper importante, ¿no? Quiero decir que los cirujanos nos tienen muy en cuenta. Y ha evolucionado mucho porque saben mucho mejor qué pruebas tienen que hacer para saber cuándo pueden operar y cuándo no, ¿vale? Y luego, pues, han evolucionado. Antes solamente hacían anastomosis linfovenosas, hacían trasplantes de ganglios linfáticos, pero solamente trasplantaban los ganglios, y ahora el trasplante no solamente es de ganglios, sino del paquete de grasa, mucho más amplio, ¿no? Entonces todo eso también ha evolucionado mucho y ha mejorado mucho, ¿no? Y luego también en los linfedemas pues se está haciendo liposucciones selectivas, ¿no? Pero las liposucciones no tienen nada que ver con las liposucciones que nosotros conocemos, ¿no? Son mucho menos invasivas, se saca un poquito de grasa, ¿no? Y se hace con mucho más cuidado, o sea, realmente eso también ha mejorado, ¿no? Yo creo que el cirujano que hace cirugía de linfedema, o al menos los cirujanos que nosotros vamos a traer o que van a venir al congreso, son mucho más conscientes del problema que tiene un linfedema, ¿no? No te puedes cargar cuando haces una liposucción los vasos iniciales linfáticos, ¿no? Entonces tienes que saber hacerlo muy bien. Y eso realmente es lo que más ha evolucionado desde mi punto de vista estos últimos 20 años, por así decirlo, ¿no? Sí, Es verdad que del tema métodos, el BODES, el EDUC, ahora se habla del Godoy, ¿no? No sé hasta qué punto es moderno, ¿no? El método Godoy, pero bueno, yo casi no había oído hablar de él. Vale, pues, ahora hay una tendencia, una elección, sí. o depende del caso. Bueno, mientras que el método esté demostrado que funciona, ¿no? Pues ya está. Quiero decir, no será mejor uno que otro. Si todos los métodos han demostrado con una linfogamografía que haciendo sus técnicas consiguen que el flujo linfático aumente, ¿no? Pues ya está. Hagamos círculos fijos, hagamos reabsorción o hagamos deslizamiento como, bueno, pues la técnica que hace Godoy, ¿no? También lo van a contar en el congreso, su método, ¿no? Yo creo que al final, si hacemos un buen plan, si hacemos un buen planteamiento de tratamiento, es decir, si hacemos el drenaje con el vendaje y somos capaces de saber qué tenemos que drenar, hacia dónde tenemos que drenar, al paciente le indicamos unas normas y recomendaciones y les enseñamos unos ejercicios, o sea, si hacemos todo eso, todo funciona. Y me da igual cualquier método, el paciente va a mejorar, porque usamos muchos profesionales diferentes métodos, ¿no? Y el paciente mejora, eso lo tengo claro, ¿no? Pero es verdad que el tratamiento conservador, pues se han inventado cosas para la fibrosis, a lo mejor es verdad que se ha sacado otro tipo de espuma, una espuma un poco más dura, hemos ido cambiando también alguna cosa, pero el drenaje, el vendaje, el ejercicio con el vendaje, eso más o menos sigue siendo lo que es, ni más ni menos. No hemos descubierto nada que diga, bueno, pues esto nos va a resolver el linfedema en dos días. Eso a día de hoy no existe.
Eso puede ser también Que porque conozca yo, ¿eh? lo que había ya era efectivo de por sí. Claro, Bueno, claro. cuatro Mastermind, cuatro Mastermind, cuatro Masterclass. Yo estaba pensando en Mastermind, Sí. cuatro Masterclass que yo creo que están prácticamente todas completas. Si mal no recuerdo, son de método Godoy, de vendajes, linfedema genital y facial y linfedema pediátrico. ¿Hay alguna en concreto que tú digas, esta yo me apuntaría, sin dudas, porque lo que van a contar va a ser algo diferente, algo que me interesa? Bueno, a ver, es que la realidad es, Ay, mójate. bueno, como conozco a los 4 ponentes, ¿no? Como conozco lo que hacen, pues realmente a mí me interesa todo, pero yo ya sé lo que van a contar, ¿vale? Quiero decir que yo con Pilar y Carlos he estado mucho, entonces yo sé cómo se hace un edema, cómo se trabaja un edema genital, un edema facial, un edema en niños. También he hecho mucho boder, por lo tanto también los vendajes especiales que va a hacer Yolanda me parecen súper interesantes, pero pues yo creo que también más o menos los conozco. Y yo es verdad que lo que menos sé probablemente sea en el método Godoy, ¿no? Sí que sé cómo se hace, pero yo no lo practico. Entonces, bueno, pues a lo mejor el método Godoy es más novedoso, pero no creo que sea mejor que los otros métodos, ¿eh? Esa es mi opinión. Existe la máquina de Godoy, que bueno, pues tiene su función y yo creo que puede ser una buena herramienta, igual que tenemos otras herramientas, ¿no? Y bueno, pues nos lo contarán en el Congreso y yo creo que es una ayuda, pues y sería fantástico contar con ella a nivel de todos los profesionales. Yo que trabajo en la sanidad pública, pues me encantaría tener esa máquina también, ¿no? Probarla y que sea otra ayuda más a nuestros pacientes con linfedema. Eso, vamos, sin ninguna duda, ¿no? Vale, y luego en lo que es el programa del Congreso, los LEDU, Carlos Manero, Román Barbier, Ángela Río, Cristina Sí. Roldán, Jaume Macià. ¿Quién crees que dices? Yo creo esa ponencia tiene algo importante, algo determinante que contar. Bueno, no sabría decirte. Yo creo que todos aportan mucho. Yo creo que una de las, para mí, de las más importantes es la linfogamografía al servicio del fisioterapeuta. Esa ponencia para mí es muy importante. Y luego otra ponencia muy importante es el axillary web, ¿no? El síndrome, porque ellos lo tienen muy estudiado. Es una cosa, bueno, curiosa, ¿no? Para la gente que se empieza a entrar un poco en el mundo del linfedema. Yo creo que esas dos ponencias, yo creo que para mí son muy chulas y luego, sin ninguna duda, lo que es la cirugía, ¿no? Por lo que te enseñan un poco y por la novedad también de lo que es la cirugía. Esas ponencias también me parece que puedan estar muy bien. Bueno, tenemos aquí una serie de preguntas. Vamos a empezar por la del final para cambiar un poquito de interlocutor también. Antonio Vale. Márquez dice, pregunta a Carmen, la presidenta de la Asociación de Linfedema, con frecuencia nos encontramos a pacientes que han recibido tratamiento con profesionales no sanitarios que aplican presoterapia en gabinetes de estética. Sería importante advertir a los pacientes del peligro de tratar el linfedema de estos gabinetes y dar las gracias por la existencia de la asociación. Bueno, el tema del intrusismo, que siempre es muy controvertido, y en el caso, por ejemplo, del drenaje linfático, nosotros tenemos el gran problema con la inspección sanitaria, que claro, lo consideran como una técnica que puede ser de estética y entonces no la vigilan tanto cuando se trata mientras no se metan con el tema de publicitar tratamiento a pacientes, pero claro, muchas veces otros centros de estética pues van pacientes porque no saben muy bien la diferencia. Eso es. Sí, eso es lo triste y bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que claro, cuando se te abre ese mundo delante de ti, ¿no? Que te dicen tienes esa enfermedad y no sabes, te dicen una clínica en general, pues claro, pues ahí te pierdes y evidentemente vas con toda la mejor de tus intenciones porque lo que quieres es tener un tratamiento que te ayude a mejorar y resulta que al final pues te arriesgas a que termines estando peor de lo que estabas al principio, ¿no? Entonces, claro, saber no es que sean mejores o peores profesionales, es que necesitas encontrar el profesional que sabe de lo que tú, o que conoce lo que tú necesitas, porque es que si no, como digo, se puede conseguir el efecto contrario, que es empeorar. Entonces, bueno, pues esa guía que estamos nosotros preparando, gracias a vuestra colaboración también, porque ahí nos ha llegado efectivamente un montón de respuestas de vuestros colegiados, pues diciendo que saben de lo que hablamos y tenemos, porque claro, nosotros somos una asociación a nivel de Castilla y León, entonces lo que queremos
queremos es tener profesionales de referencia en cada una de las provincias, porque nuestros asociados efectivamente son drenajes, o sea, son sesiones que tienes que dar a diario, no puedes desplazarte todos los días. Entonces, la verdad que esa información a nosotros nos parece vital porque efectivamente de ahí, del buen profesional que localicemos, va a depender también que nosotros estemos mejor o peor. Sí, mira, a colación de eso mismo, Antonio Márquez también me pregunta a mí si se podría tener un registro de fisioterapeutas con especialidad en esta patología para ayudar a los pacientes y asociaciones que se dirijan para que sea la asistencia de forma más segura. Aquí uno de los problemas que le comentaba era el tema de la protección de datos, pero el problema fundamental que nosotros tenemos con el hecho de generar listados de especialistas es primero que no tenemos especialidades, que sabéis que no tenemos especialidades, por lo tanto, que esto con el tema del intrusismo son súper blandos, pero luego cuando una profesión sanitaria hace las cosas, bajo mi punto de vista, como Dios manda, no hacen más que meterte mano por todos los lados, lo podrían considerar incluso hasta publicidad engañosa, porque no está considerada una especialidad. Pero el hecho de tener una especialización en el ámbito de digamos, un ámbito de tratamiento en la fisioterapia, a nosotros nos plantea un problema porque, y vosotros lo sabéis, tenemos una variabilidad profesional increíble. Yo hace 2 años era autónomo y tenía una clínica, ahora no lo soy. Entonces, a nosotros lo que se nos plantea muchas veces es que facilitamos, que nos ha pasado, por ejemplo, con el listado que teníamos de suelo pélvico, por su particularidad asistencial, por el hecho de que es un tema delicado, tenemos un listado y ese listado o le renuevas prácticamente cada 4 o 5 meses porque hay clínicas que cierran, que abren, etcétera. Entonces, nosotros ya hemos aprendido de otras ocasiones que lo más adecuado es que cuando una asociación nos contacte, si va a hacer una guía de ahora, nosotros mandamos el requerimiento a los fisioterapeutas ahora, para que el que esté interesado, porque tú puedes tener una clínica y hacer tratamientos de este tipo, pero no estar interesado, por ejemplo, hacer tratamientos domiciliarios de este tipo. Entonces, siempre con el fin de dar la información lo más concreta y lo más adecuada posible, pues intentamos, cuando hay requerimientos de este tipo, que a veces nos ocurre por parte de asociaciones, lo que hacemos es remitir un correo electrónico a todos los colegiados con esta información por si quieren que sus datos sean facilitados o se pongan ellos directamente en contacto con la asociación o con la persona que requiere esa información. Pasamos a la CEFI. Tenemos también una pregunta sobre Antonio, que está muy activo preguntando ¿por qué piensas que los nuevos fisioterapeutas que salen de la Facultad de Fisioterapia tienen poco interés en seguir formándose en esta patología? Ya que la demanda es tan grande por parte de los pacientes y asociaciones que es imposible que desde el sistema público se pueda responder a esta necesidad. ¿Que por qué creo que tienen tan poco interés o tan poca...? Pues no lo sé. Es que no sabría decirlo. Quiero decir que a mí el linfedema me parece una patología súper agradecida. Es verdad que es una enfermedad crónica y eso es una cosa que tenemos que asumir, no la vamos a curar, pero realmente el paciente con linfedema, cuando tú te pones a medir antes y después de hacer el tratamiento, es que aún la paciente en la que has bajado 0,5 centímetro tiene la sensación de que su brazo está muchísimo mejor, con lo cual el paciente siempre tiene la percepción de que cuando tú le haces el tratamiento, su patología mejora. Porque, bueno, pues de alguna forma yo creo que él pesa un poco menos, ¿no? El brazo, la pierna. Y bueno, yo creo que realmente cuando lo hacemos bien, sí que realmente bajas el volumen de ese miembro, ¿no? No sé por qué hay tan poco interés en esta patología, pero también es verdad que yo esto lo pensaba antes del congreso, pero me ha sorprendido mucho que se haya apuntado tanta gente al congreso, con lo cual, pues a lo mejor esta cosa que nosotros pensábamos, pues no es cierta, ¿no? Realmente a la gente sí que le interesa esta patología. Y también es verdad que una cosa no te interesa cuando la desconoces, ¿no? Y cuando la empiezas a conocer, pues yo creo que le sacas un poco más el gustillo, ¿no? O sea, al final, cuando pues yo qué sé, pues alguna vez que yo he tenido algún alumno y yo le cuento un poco lo que hago y lo que, pues al final el alumno te acaba diciendo, José, es que me acaba gustando el linfedema solamente de verte a ti cómo te gusta, ¿no? Pues a lo mejor es un poco falta también pues de que no hemos hablado nunca del linfedema, ¿no? O que hemos hablado poco del linfedema. Esa es mi sensación, ¿no? No lo sé. No entiendo por qué
no gusta esta patología. A mí me encanta. No, no Yo lo creo que puedo todo lo que tiene que entender. ver con el ámbito cardiovascular, etcétera, como que es un poco olvidado, ¿no? Está un poco olvidado digo, desde el punto de vista del el ámbito formativo, ¿no? Quizá Sí, pasa un poco con la fisioterapia cardiovascular, que tiene una evidencia increíble y fíjate lo que nos ha costado entrar ahí, incluso sí. con la evidencia científica que tiene, ¿no? Ahora ya estamos viendo cómo va cambiando la cosa y cómo va avanzando la profesión. Yo recuerdo cuando le operaron al emérito del tumor del pulmón, que dijeron, va a hacer fisioterapia respiratoria. Ya 25 radios llamando al colegio diciendo, oye, queremos una entrevista para que nos expliquéis qué es la fisioterapia respiratoria. Ya como, a estas alturas, ¿cómo estamos? Madre mía, ¿no? Y gente Sí, que va a sí. otros países, incluso va a otros países como Francia, por ejemplo, que bueno, de un desarrollo quizá más extenso de nuestra profesión, y luego ves la diferencia que hay a veces con ese tratamiento que hacen de determinadas patologías por parte de la fisioterapia. Bueno, aquí estamos un poco en pañales en algunas cosas, yo creo, ¿no? Por desconocimiento, más que nada, ¿eh? Yo creo que es cuestión de saberlo hacer y al final la gente, o sea, yo creo que los fisioterapeutas somos súper capaces de aprender en poco tiempo cosas, ¿no? Yo siempre lo digo, que el tratamiento del linfedema, una cosa importantísima es el vendaje, pero es que hacer un vendaje, si lo haces unas cuantas veces, es que te sale muy bien, o sea, realmente no necesitas estar años y años para hacer un buen vendaje, ¿no? O sea, necesitas tener un poco de sentido común, necesitas pensar cómo se hace y sobre todo practicarlo, ¿no? Pero es una cosa que no es tan complicado, ¿no? Yo creo que es más, pues, desconocimiento de la patología más que otra cosa. No lo sé. No sé si puede ser eso. Puede ser, puede ser. Pero bueno, vamos a cambiarlo todo. Sí, ¿no? Luego, a ver, tenemos una última pregunta aquí formulada y es por parte de RAL. Dice Cecilia, ¿podrías profundizar algo más sobre el ejercicio terapéutico aplicado en linfedema? Es cierto, en el ejercicio terapéutico, uno de los a lo mejor quizás fichajes más populares que tenemos en el Congreso es Cristina Roldán, ¿no? Una chica que Sí, se dedica, tiene varios libros publicados sobre ejercicio terapéutico en el cáncer de mama y bueno, es una persona muy activa en redes, además, y es muy conocida en el ámbito de las redes sociales. Bueno, no sé si tú te puedes considerar una experta en ejercicio no. terapéutico, pero hombre, Yo creo que está llevando tenemos el que tema. escuchar a Cristina, ¿no? Lo que está claro es que desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en el cáncer de mama, que es en lo que más he investigado, ¿no? Está clarísimo que hacer ejercicio, bueno, en los estudios, el ejercicio terapéutico es algo de lo que hablamos recientemente, ¿no? En algún estudio que tiene algún año más, el ejercicio, que simplemente puede ser caminar media hora, en cáncer de mama desde hace mucho tiempo, lo que te dicen los estudios es que disminuye la recidiva un porcentaje muy importante, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien de los datos, pues supongo que Cristina nos lo contará mucho mejor, pero ya no sé si era 5 días a la semana, media hora al día, hacer ejercicio, como puede ser caminar, ¿eh? Eso disminuye la recidiva en el cáncer de mama de una forma muy importante. A lo que voy es que es muy, muy importante hacer ejercicio, pero también tenemos que saber, como en todo, qué tipo de ejercicio podemos hacer, ¿no? Y en qué momento lo podemos hacer. O sea, no es lo mismo hacer ejercicio en una persona que acaba de ser operada, ¿no? Que acaba de tener una cirugía, ahí no podemos meter peso, ¿no? Y tenemos que hacer un ejercicio mucho más suave que una paciente que ha pasado ya su periodo posoperatorio, ¿no? El tipo de ejercicio es diferente. No vale, pues como en todo, no vale para todos lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Cristina nos lo contará muy bien, ¿no? Cuando sea el congreso. Bueno, pues íbamos para 40 minutos y nos hemos quedado una hora. Así que, como siempre pasa con esto, al final los liamos, los fisios somos un poco así, ¿eh? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ceci, muchísimas gracias, Nada, Carmen, a vosotros. por vuestra colaboración en este Mastermind.